Ya, perfecto. Bueno, iniciamos nomás con la ayudantía. Bien, esta semana lo que nosotros vamos a ver va a ser lo que es funciones inyectivas, epiyectivas, biyectivas, cómo arreglar una función para que sea tanto inyectiva, epiyectiva, todas esas cositas, ¿ya? Así que, ahí sí. Así que empecemos. El primer ejercicio que vamos a hacer de la guía que le subió el profesor es el ejercicio 1A, ya que me gusta hacer siempre el primero para que nos ambientemos en lo que nos quiere pedir el ejercicio. Entonces nos dice que F1 va desde el dominio de F1 hacia los reales, tal que F1 de X es igual a 3X menos 5 partido en 2. Sí, ya. Y este ejercicio, esperen que lo tengo por acá. El ejercicio nos pide 4 puntos, el cual el primero es obtener el dominio recorrido, el segundo es ver la inyectividad, epiyectividad, biyectividad respectivamente. El tercero es ver si es necesario arreglar o no la función. Y el cuarto es determinar la función inversa. Así que vamos con la primera parte. Bueno, el dominio y el recorrido es lo que hemos estado haciendo en las ayudantías anteriores. Así que como tal no hay problema en eso. Eh, Decimos simplemente que el dominio de F1, como en nuestra función acá arriba no tenemos ningún problema, o sea, no hay raíz cuadrada, no hay valor absoluto, no hay nada sobre el estilo, nosotros podemos decir que el dominio son todos los reales. Y ahora hay que sacar el recorrido. Si ustedes recuerdan, yo les dije a ustedes, que para obtener el recorrido teníamos que igualar nuestra función f de x a un y que sea arbitrario, ¿ya? En este caso va a ser y igual a 3x menos 5 partido 2 y empezar a despejar el x. Entonces el 2 lo paso multiplicando, le sumo el 5 y lo divido en 3. Me va a quedar 2y más 5 dividido 3 me da x, ¿cierto? Me da x. Bien, entonces, en base a esto nosotros podemos determinar cuál va a ser el recorrido de la función. Y como podemos ver, nuevamente no tenemos ninguna raíz cuadrada, ningún valor absoluto, ni ninguna variable en el denominador que nos impida sacar cuál puede ser el recorrido. Entonces, base a esto, nosotros decimos que el recorrido de F1 son también todos los reales. ¿Ya? Esa es la primera parte. Voy a marcar esto acá. Dominio y el recorrido. Ya. Eso estaríamos listos con la primera parte. Ahora, la segunda es ver inyectividad y epiyectividad. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para nosotros determinar si una función es inyectiva es ver si es que se cumple la siguiente condición. Que f de x sea igual a f de y. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto después, al desglosarlo, tenemos que intentar llegar a que un único x tiene un único y. ¿Ya? Ahí lo voy a mostrar para que puedan entender bien. Entonces, nuestra función era 3x menos 5, f de x sería 3x menos 5 partido en 2, y esto igual a 3y menos 5 partido en 2. ¿Ya? Simplemente porque en donde va el x, yo lo reemplazo con este y que está acá abajo. ¿Ya? Simplemente por eso. Entonces, si yo esto lo multiplico por 2, se me va lo que está abajo, me va a quedar 3x menos 5 igual a
3i menos 5. Si a esto yo le sumo 5, voy a quedar en 3x igual a 3i. Y ahora si yo lo multiplico por un tercio, o lo divido por 3, es lo mismo, voy a obtener que x es igual a y. Como yo obtengo que x es igual a y, cuando yo llego a esta parte, a esta conclusión, yo puedo decir que mi función f es inyectiva, ¿ya? Entonces, f1 es inyectiva. Eso para ver la inyectividad. Ahora, para ver la epiyectividad, nosotros tenemos que fijarnos en el conjunto de llegada de la función, ¿ya? En este caso, mi conjunto de llegada de la función es R, que me lo da el enunciado. Me dice que la función f de f1 va desde el dominio de f hasta los reales. Ahora, la condición que se debe cumplir, lo voy a anotar acá abajito. La condición de epiyectividad va a ser que el conjunto de llegada de f debe ser igual al recorrido de f. ¿Ya? ¿Esto qué nos quiere decir? Al final que, por ejemplo, si la inyectividad era que cada valor único de y tiene un valor respectivo de... Perdón, cada valor único de x tiene un único valor de y, acá sería como algo similar, ¿ya? Pero viéndolo por el tema del recorrido, o sea, los resultados que nos puede dar. En este caso, nosotros tenemos que el conjunto de llegada de f son los reales y el recorrido que nos dio nuestra función también son los reales. Entonces, como son lo mismo, nosotros podemos decir que f1 es epiyectiva. Ahora, la biyectividad no es más que sea inyectiva y que sea epiyectiva a la vez. Entonces nosotros decimos, por lo tanto, f1 es biyectiva. Ahora, es solamente eso en la parte 2. La parte 3 nos dice que tenemos que arreglar la función. Ahora sí. En este caso, no es necesario arreglar la función porque como tal ya es inyectiva y epiyectiva, ¿ya? Así que no es necesario hacer ningún cambio. Y eso bastaría con decir que en este caso eh, no es necesario modificar la función, ¿ya? Y el último punto nos pide sacar la función inversa. Ahora, yo para la primera, yo creo que era para la primera o la segunda, les dije cómo sacar el recorrido. Ya, ese cómo sacar el recorrido tiene un plus, ya que en este caso sería que nosotros al igualar esto de que está acá, al igualar un y después despejarlo, ya obtenemos la función inversa, ¿ya? Porque la forma de ver la función inversa es, si yo tengo mi función normal que va de un f de x, perdón, de un x a un f de x, la función inversa es de la f a la menos 1 de x me devuelva ese x. Por ejemplo, no sé, mi función sea... Ay,
ahí sí. Que mi función sea un f de x igual a x más 2, por ejemplo. Entonces, yo hago el proceso de igual a lo uní, igual a x más 2, lo tiro para el otro lado, y me va a quedar y menos 2 igual x, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensamos en un número cualquiera, por ejemplo, el 2, ya, vamos a poner f de 2 va a ser igual a 2 más 2, que es 4, ¿cierto? Ahora, como este nuevo valor que yo encontré acá, el i menos 2, el i menos 2 igual a x, yo lo voy a nombrar como mi f a la menos 1 de x, ¿ya? Que bastaría solamente reemplazar el i, entonces nos va a quedar x menos 2 igual a f a la menos 1 de x, ¿ya? ¿Esto para qué? Porque yo les dije recién que la función es inversa, lo que nos devuelve es el x original. Entonces, por ejemplo, si nosotros agregamos el 4, que es el que nos dio acá, lo agregamos en el x, nos daría 4 menos 2, nos va a dar 2. Esa es básicamente la base de la función inversa, que es devolvernos los valores originales. Entonces, como yo les dije, acá nosotros ya sacamos lo que es la función inversa. Entonces, bastaría solamente con ponerlo acá abajito. Que significa que el f a la menos 1 de x va a ser igual a 2 por x, porque ahora estamos evaluando en x, 2x más 5, todo esto partido en 3. Ya, esa es la premisa básicamente de la función inversa, y es también el por qué yo en la primera ayudantía les dije que intentaran sacar los recorridos de esta forma. ¿Ya? ¿Alguna duda con el primer ejercicio? Es bastante más sencillo que los demás porque simplemente es para ambientarnos con el tema de la inyectividad, biyectividad y la función inversa. No sé si alguien tiene alguna duda. No. ¿No? Ya. Vamos a ir con el otro ejercicio. Me dice que yo tengo un F5 que va desde el dominio del F5 a los reales, tal que mi F5 de X es igual a 3 más 1 menos X en raíz. ¿Ya? Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener el dominio y el recorrido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos molesta en la función? La raíz cuadrada. Entonces, nosotros vamos a decir que 1 menos x en raíz cuadrada debe ser mayor o igual que 0. ¿Ya? En estricto rigor, el argumento tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Ahí. Voy a anotarlo todo mejor. 3 más 1 menos x en raíz. 1 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Si pasamos al otro lado del x, 1 debe ser mayor o igual que x. Bien, entonces, como el x tiene que ser menor o igual que 1, nosotros acá sacamos que el dominio de F5 sería desde el menos infinito hasta el 1, incluyéndolo. ¿Ya? Ahí tenemos el dominio. Ahora el recorrido. Entonces ponemos i igual a 3 más 1 menos x en raíz. El 3 lo paso al otro lado restando. Y menos 3 igual a 1 menos x en raíz. A esto yo lo elevo al cuadrado. Recordemos que lo puedo elevar al cuadrado por la función, perdón, por la raíz cuadrada. Entonces acá me va a dar y menos 3
al cuadrado igual a 1 menos x. Y ahora simplemente el x lo tiro por otro lado y toda esta cuestión para el otro. Me va a quedar que x es igual a 1, pues, 1 menos y menos 3 al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué condición tenemos acá? La condición que tenemos es que... Ay, no me entiendo mi letra. Ya. Em, uy, espérame. Que tengo algo raro acá que no me coincide. Ya, ahí sí. Tiene mucho sentido. Bien. Ya, notemos que primero para obtener el recorrido, hay un caso en específico que justo nos tocó en este ejercicio, que eh, si nosotros notamos, acá no tenemos ningún problema de raíz cuadrada ni de valor absoluto. Pero ¿qué sucede? Si nosotros llegamos y ponemos que el recorrido son todos los reales, nos estaríamos equivocando, ¿ya? Eh, porque en este caso, si hay una acotación por parte del dominio. Bien, entonces, en este caso en específico, no nos sirve mucho hacer esto que está acá, que era lo de igualar a la unidad arbitraria. Entonces, como no se puede, como nosotros vimos que ya no se puede argumentar tanto desde esta parte, tenemos que ir un poquito más profundo. Bien, en este caso sería que eh, acá, como la raíz de 1 menos x es mayor o igual que 0, esto por definición, para todo x perteneciente al dominio de F5, si a esto nosotros le sumamos 3 unidades, que serían las 3 unidades que están acá, vamos a obtener que 3 más 1 menos x en raíz es mayor o igual que 3. Bien, entonces, como el valor mínimo que puede tomar mi dominio es desde los negativos infinitos hasta el 1, si yo tomo, por ejemplo, mi valor máximo en este caso, que sería el 1, me daría 1 menos 1, claro, 1 menos 1 me va a dar 0 y me va a dar 3. Y de ahí, como mi función va hacia el infinito para atrás, todos los valores que yo tome negativos van a hacer más grande mi raíz cuadrada. Y como la raíz cuadrada es positiva, me va a dar un número positivo. Y si yo le sumo además un 3, me va a dar un número mayor que 3. Ya, por ejemplo, no sé, pongamos el menos 3. El menos 3 me va a dar 1 menos menos 3, me va a dar entonces 1 más 3, me va a dar raíz de 4 es 2, y 2 más 3 son 5. Es un valor mayor que si yo le pongo el 1, que me daría solo el 3. Por lo tanto, en base a esa lógica, nosotros podemos asegurar que el recorrido de la función f5 va a ir desde el 3, incluyéndolo, porque el primer caso es, o sea, el caso del dominio mayor es que sea 1, sería desde el 3 hasta el más infinito. ¿Bien? Eso sería, básicamente. Ese es como el razonamiento que hay que tener en esta parte. Entonces, vamos a marcar lo que es el dominio y a marcar lo que es el recorrido. Hay que fijarse bien, este caso en específico lo pueden ver mucho cuando los dominios no son todos los reales, ¿ya? Porque
casi en la mayoría de los ejercicios que hicimos en las ayudantías pasadas, el dominio nos daba que eran todos los reales, o en este caso, como no estábamos buscando o viendo en este caso lo que es la inyectividad, epiyectividad, las condiciones del dominio no afectaban al recorrido. En este caso, como la inyectividad es básicamente que no hayan, que un X tenga un único Y, es posible que suceda esto, que al encontrar como la función inversa en este caso, que es lo que nos da el recorrido, no nos dé suficiente información. Bien, eso como que lo tengan en cuenta para los próximos ejercicios, ¿ya? Entonces, tenemos el primero. Ahora, el segundo, que es ver la inyectividad, que sería f de x igual a f de y. Entonces voy a tener 3 más 1 menos x en raíz igual a 3 más 1 menos y en raíz. Bien, yo a esto le quito el 3, voy a tener entonces 1 menos x igual en raíz, perdón, igual a 1 menos y en raíz. Esto yo lo llevo al cuadrado, voy a tener 1 menos x igual a 1 menos y, le resto un 1, voy a tener menos x igual a menos y, lo multiplico por menos 1, x igual y. Entonces, como tengo que x es igual a y, yo puedo concluir que f5 es inyectiva. Bien, solo con llegar a que x es igual a y. Ahora, tenemos que ver la condición. Ahí sí. Tenemos que ver la condición de la epiyectividad. Y si ustedes recuerdan, yo les dije que para que sea epiyectiva, el conjunto de llegada de mi función tiene que ser igual al recorrido. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener que el conjunto de llegada de la función son los reales, que es lo que tenemos acá arriba. Acá, conjunto de llegada, los reales. ¿Pero qué me dio el dominio? Perdón, el recorrido. El recorrido me dio que es del 3 al más infinito. Entonces, como estas cosas no son iguales, nosotros podemos decir que f5 de x no es epiyectiva. Y por lo tanto, f5 de x no es biyectiva. Bien, entonces, en este caso, para el siguiente punto que sería el tercero, sí tenemos que hacer una modificación. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa obviamente que mi función sea biyectiva. Entonces, nosotros escribimos redefinimos la función, que va a ser ahora, por ejemplo, f5 palito, que va a ir desde el dominio de f5 palito hasta, en vez de ser los reales, del 3, uy, ay, del 3 al más infinito. Bien, porque ahí lo que estoy haciendo es decir específicamente que mi función f va a partir en el dominio y va a llegar hasta el conjunto del 3 incluyéndolo hasta lo más infinito. Esa va a ser mi nueva función. Va a tener
exactamente la misma función que el F5, pero mi conjunto de llegada va a ser diferente. ¿Ya? Entonces, haciendo esta pequeña modificación del conjunto de llegada, nosotros ahora se va a cumplir la epiyectividad, porque mi conjunto de llegada de la función va a ser igual al recorrido de la función. Y por lo tanto, ahora F5 barrita o palito va a ser biyectiva. Bien, y finalmente, el punto 4 es encontrar la función inversa. ¿Ya? En este caso, ya no nos, como nosotros modificamos o redefinimos nuestra función, como tal, ya no nos interesa buscar la inversa de esta F5 o esta f de x, porque como tal no es biyectiva. Entonces, a nosotros nos va a interesar trabajar con nuestra nueva función que redefinimos, ¿ya? Pero como dije recién, tiene es la misma función, solo que le cambia el conjunto de llegada. Y como es la misma función, efectivamente nosotros podemos llegar y ocupar lo que encontramos acá. Bien, a pesar de que antes no nos fue no nos fue de mucha ayuda para encontrar lo que es el recorrido, nos sigue ayudando para encontrar lo que es la función inversa. Entonces, vamos a decir que f5 palito a la menos 1 de x va a ser igual a lo que pillamos acá. 1 menos x menos 3 al cuadrado. ¿Era menos 3? Sí. 1 menos x menos 3 y todo eso al cuadrado. Y ahí estaría listo el siguiente ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda. Entonces voy a ir marcando estas cositas. Acá. Ay, qué feo. ¿Nadie tiene alguna duda? No. Ya. Vamos a seguir entonces con el 1H. ¿Qué me dice el 1H? Me dice que tengo una función que es f8 que va desde el dominio de f8 hacia los reales, para que f8 de x es igual a 3 menos x cuando x es menor estricto que 2 y x menos 1 cuando x es mayor o igual que 2. ¿Ya? Ahora nos piden sacar exactamente lo mismo de recién, pero con una función que es por partes. Entonces, aquí tenemos que decir ya. Ahora, si nosotros nos fijamos, para obtener el dominio en este caso, es la misma situación, si mal no recuerdo, un ejercicio que vimos la semana cuando vimos los ejercicios para el certamen, creo. Que igual había una función que era por partes. ¿Puede ser? Creo que sí. Creo que era el cuarto ejercicio, el último que hice.
Bueno, en este caso, como tal, la función ya está muy bien definida, porque me da dos funciones que va desde el menos infinito hasta el 2 sin incluirlo, y después desde el 2 incluyéndolo hasta el más infinito. Por lo tanto, nosotros podemos decir que, por ejemplo, vamos a separar en la primera parte, que el dominio de f8 va a ser igual a, en la primera parte tenemos a 3 menos x para los x menores a 2. Entonces, los valores que puede tomar x sería desde el menos infinito hasta el 2 sin tomarlo, y esto interceptado con el del otro conjunto, que sería x menos 1 cuando x toma los valores del 2 hacia el más infinito. En este caso sería del 2 incluyéndolo hasta el más infinito. Y si nosotros nos fijamos, la intersección de estas dos condiciones sería del menos infinito hasta el más infinito, que en estricto rigor es lo mismo que decir todo el espacio, o sea, R. Bien, eso como a tener en cuenta en el dominio. Ahora, tenemos que ver el recorrido. Como es por partes, tenemos que analizar qué sucede en cada caso. Perdón. Ya. Ahora para el recorrido. Bien, como es una función por partes, a mí lo que me va a interesar es ver qué sucede en cada punto aislado, o sea, en cada parte de mi función de manera independiente. Entonces, como primer caso, me interesa saber qué sucede si mi x es menor a 2, que sería nuestro primer caso en 3 menos x. Entonces, ¿qué voy a querer hacer yo? Voy a querer intentar recrear lo que es la función. En este caso, del x menor a 2, quiero llegar a que 3x, ¿ya? Que 3x sea menor a algo. Entonces, voy a tener x menor a 2. Ahora, lo voy a multiplicar por menos 1 para obtener, este negativo que está acá. Entonces voy a tener menos x, como estoy multiplicando por un negativo, la condición se me va a dar vuelta, menos x va a ser mayor a menos 2. Ya esto bastaría con sumarle 3 y obtendríamos 3 menos x mayor a menos 2 más 3, o 3 menos 2, que sería en este caso 1. Entonces, el recorrido 1 va a ser igual a del, como no es como es un 3 menos x estrictamente mayor que 1, no voy a considerar el 1 y voy a ir hasta el más infinito. Bien, eso como primera parte, si es que yo tomo la función desde el x menor a 2. Ahora, eh, si mi x es mayor o igual que 2, entonces ahora yo voy a querer construir el x menos 1. Y este es más sencillo porque sería x mayor o igual a 2 y bastaría con restarle 1 y obtendría que x menos 1 mayor o igual a 2 menos 1, 1. Entonces, por lo tanto, el recorrido 2
iría desde el 1 incluyéndolo hasta el más infinito. Ya. Entonces, el recorrido de la función completa va a ser la intercepción entre el, ahí, entre el recorrido 1 inter recorrido 2. Bien, que si nosotros nos fijamos, la intercepción entre ambos puntos va a ser este que está acá abajo, porque acá no lo considera y es el mismo, son el mismo conjunto, solo que en el uno no considera el primer valor y en el segundo sí. Por lo tanto, la intercepción sería del 1 al más infinito. Bien, eso por parte de eh, el recorrido. Ahora, ese era el primero, que no lo noté. Voy a poner acá. Tiene que ser acá abajito. Ahí sí. Ese era el 1. Ahora el 2. El 2 nos pide la inyectividad, pero como es una función por partes, a nosotros lo que nos conviene es ver qué sucede con la función. O sea, vamos a graficar. Vamos a ir desde acá. Ya. Este para allá, este para acá. Bien, entonces si nosotros graficamos la primera parte, pongamos que acá está el 2. Si ahí está el 2, de ahí para atrás sería 3 menos x. O sea, si yo elijo 1, si elijo el 1 va a ser 3 menos 1, 2. Acá, por ejemplo. Y si yo escojo el 0, va a ser 3. 2 va a ser 3, ahí. Entonces, en estricto rigor sería una función tal que así. Claro, y si es 2 es, o sea, debería ser como toda la, o sea, sería como la función completa, sin tomar en cuenta la condición. Que en el 2 me daría 1. Entonces, si vemos que es el 2, es acá, ahí. Ahí lo voy a arreglar. Con esos 3 puntos lo que se tienen que cumplir sería algo más inclinadito para acá. Ahí para atrás, para el infinito. Y la segunda parte es x menos 1. X menos 1 en el 2 me va a dar 2 menos 1, 1, que está bien. Después sería el 3 o el 4, para que sea más simétrico. 4 menos 1 me va a dar 3. O sea, en este puntito que sería el 4, me va a dar 3, como por acá. Y bastaría con unir estos dos puntos. Ahí. Es similar a la función, al gráfico, perdón, del valor absoluto. Ya. Ahora, en base al gráfico, nosotros también podemos sacar el valor de... No el valor, perdón. Nosotros, en base al gráfico, también podemos saber si es que una función es inyectiva o no. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, yo les dije que la inyectividad es un único x tiene un único y. Pero ¿qué sucede acá? Si nosotros nos fijamos, acá. Si nosotros trazamos una línea entre medio de la función, ¿qué va a suceder? Voy a ir por acá, voy a tocar una vez la función y voy a tocar otra vez la función. Para acá.
Entonces, tengo este punto que toca la función y este punto que toca la función. En base a nosotros saber que, un mismo valor de y tiene dos valores posibles de x, directamente ya podemos decir que nuestra función no es inyectiva, porque la función principal o el valor inicial, perdón, la condición inicial que se tiene que cumplir para que una función sea inyectiva es un único valor de x obtiene un único valor de y. En este caso no se está cumpliendo. Y si nosotros nos queremos poner un poco más exquisito, bastaría con ver en cuál de estos dos puntos que están acá, tomando en cuenta la función de arriba y la función de abajo, ¿cuándo nos va a dar el mismo valor? Que sería en el x, en el x1 y en el x3. Ya, si yo reemplazo, por ejemplo, en la primera parte de acá, que son los x menores a 2, si yo lo reemplazo por el 1, voy a tener, si reemplazo el 1, voy a tener 3 menos 1, me va a dar 2. Y si yo lo reemplazo en la parte de arriba con el valor de 3, va a ser 3 menos 1, también me va a dar 2. Entonces tengo dos funciones. Ahí sí. Voy a tener que f de 1 es igual a 2 y f de 3 es igual a 2. Entonces, como hay dos puntos de x que me dan un valor distinto de y, perdón, dos puntos distintos de x que me dan un mismo valor de y, yo puedo decir que la función f8, ¿era? Sí, que mi función f8 en este caso no es inyectiva. Pum. Ahí estaría listo el tema de la inyectividad. Ahora, como dije recién, el tema de la epiyectividad. ¿Cómo vemos la epiyectividad? Que el conjunto de llegada tiene que ser igual al recorrido. ¿Y qué sucede? Que acá el R es distinto de lo que está acá. Por lo tanto, tampoco es epiyectiva y como no es epiyectiva, tampoco es biyectiva. ¿Bien? Ahora, nosotros tenemos que arreglar la función, la tercera, acá. Vamos a tener que arreglar la función para que tenga sentido todo esto. Entonces, vamos a crear la función f8 palito. f8 palito. Entonces, ¿qué me va a decir el f8 palito? F8 palito ya no va a ir desde el dominio hasta los reales, sino que va a ir desde el dominio hasta lo que tenemos acá arriba. Es eso que está ahí. Entonces, mi f8 palito va a estar definido en el dominio de f8 palito hasta el 1 al más infinito. Bien, de esta forma lo que yo estoy haciendo es, lo que estoy haciendo acá es hacer que mi función sea epiyectiva, ¿ya? Para yo hacer que mi función sea inyectiva, tengo que tomar mi función por tramos y directamente destrozarla, ¿ya? ¿Qué quiero decir con destrozarla? Tengo yo que elegir con qué lado me quedo. Por ejemplo, si acá hubiese una línea imaginaria, tengo que ver con qué lado me quedo. Si elimino todo lo que está acá, para quedarme con una función que iría desde el 2 hacia arriba, o sea, los x mayores igual que 2, o, caso contrario, que yo me quede con una función que venga desde el menos infinito hasta el 2, que sería si yo elimino esta parte de acá. ¿Ya? Eso es lo que habría que
decidir en este caso para el tema de la inyectividad, ¿ya? O sea, separar la función, cosa que tenga solo un lado u otro. Bien, entonces, por ejemplo, para arreglar eso también, yo tendría que decir, no sé, pues, a ver, quedémonos con el lado más simple, que yo creo que es el lado de la derecha. Entonces, sería el caso de x menos 1. Tal que f barrita de 8 es igual a era x menos 1. Y esto para los x pertenecientes, y esto sería entonces para los x pertenecientes al conjunto del 2 al más infinito, que son en ese caso sería lo que está acá. Bien, ahí tendríamos arreglada mi función, y de esta forma es epiyectiva y es epiyectiva y es inyectiva, por lo que también sería biyectiva. Ahora, tenemos que sacar la función inversa. Entonces, ¿qué función inversa vamos a querer sacar? La de, vamos a ver acá, ahí sí, f8 palito a la menos 1 de x. Como ahora yo estoy trabajando con mi f palito, mi función es x menos 1. Si yo x menos 1 lo igualo a ni, voy a tener x menos 1 igual a y, el 1 lo paso al otro lado, x igual a y más 1. Por lo tanto, mi función inversa va a ser x más 1. X más 1. Y ahí ya tengo listo la modificación y la función inversa. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Este era un poquito más diferente al resto. ¿No? Ya. Voy a tomar ese silencio común, ¿no? Ahora, vamos a hacer el último ejercicio, el cual es el siguiente. Es los f tal que van desde el dominio de f a los reales, tal que f de x es igual a 4 menos el valor absoluto de x en raíz menos 2. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, tengo mi función, está determinada para del dominio de f hasta los reales, y el primer punto es encontrar el dominio irrecorrido. Entonces, ¿qué condición se tiene que cumplir en este caso para el dominio? Que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso, el 4 menos el valor absoluto de x tiene que ser mayor o igual a 0. Si yo paso, en este caso, el valor absoluto de x al otro lado, voy a tener que 4 es mayor o igual que el valor absoluto de x. ¿Ya? Como nosotros hicimos en la ayudantía pasada, esto se desglosa en 4 es mayor o igual que x, y esto a la su vez es mayor o igual que menos 4. Que si nosotros hacemos nuestra fantástica tablita, ¿qué vamos a obtener? Voy a tener primero que mi x es mayor o igual que menos 4. Si nosotros el menos 4 lo ponemos por acá, sería desde este puntito que lo estamos incluyendo hacia el infinito para acá,
Y la otra parte es que el x tiene que ser menor o igual que 4. Que si nosotros ponemos el 4 por acá, sería este, incluyendo el punto y hasta acá. Para allá. Entonces, el punto de intercepción se quedaría en este conjunto que está acá. El que está dentro del cuadradito, del rectangulito, perdón, que en estricto rigor sería el dominio de f, iría desde el menos 4 incluyéndolo, hasta el 4 incluyéndolo también. ¿Ok? Eso sería básicamente el dominio. Ahora, el recorrido, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el ejercicio pasado, que es, perdón, al segundo ejercicio que hicimos, no el segundo, no el tercero, el segundo, que es ver como tal qué es lo que nos dan los valores. Entonces, para esta parte del recorrido, va a ser 4 menos el valor absoluto de x en raíz. Esto, por definición de la raíz cuadrada, debe ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, y ahora, además, le tenemos que restar 2 y vamos a obtener que 4 menos el valor absoluto de x en raíz menos 2 es mayor o igual que menos 2. Por lo tanto, en base a esto, nosotros podemos obtener que el recorrido va a ir desde el menos 2 hacia el más infinito. Bien. Ahora, si nosotros, por ejemplo, hacemos un poquito de trampa, ¿ya? Porque igual, Bastián, disculpa, me dígame. perdí. ¿Por qué el menos 2? Ah, porque queremos construir la función. Queremos volver a construir lo que está acá Ah, ya, para ya. ver cuál es el comportamiento que va a tener. Ah, ya. Oye, perdí ¿Sí? esa parte. Ya. Sí, es solamente para eso, que lo hicimos acá arriba. Acá, lo hicimos ahí. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos un poquito de trampa y empezamos a construir ahora lo que es el gráfico de la función, vamos a llegar a algo así. Acá. Para acá. Ya. Si nosotros graficamos primero como si el x fuera positivo, o sea, el valor absoluto de x fuera positivo, me va a quedar raíz de 4 menos x y todo eso menos 2, que sería como algo así, como por acá, para allá. Ya, algo así por el estilo. Más como de esta forma, pero se entiende. Es solamente para intentar contextualizarnos un poquito en lo que está sucediendo. Y si el valor absoluto de x me da negativo, va a ser 4 más x, que partiría como por acá y seguiría para allá. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy considerando los x que sean mayores que 0, o sea, en este caso los positivos, que sería en esta parte de acá, todos estos que están acá, yo tengo que quitar todos estos, porque en estricto rigor todos estos se logran con x negativos. Bien, y de igual forma sucede con el valor absoluto cuando es negativo, que sería que toda esta línea de acá
Todos estos que están en esta zona de acá están bien, porque son los X en el lado negativo, pero todos los que están acá arribita son los X en positivo. Por lo tanto, se deben eliminar. Entonces, la función quedaría... Voy a checar un poquito esto porque... Ahí, yo creo. Ahí y esto también. Ya. Y ahí quedaría más, más entendible lo que está sucediendo. Ahora, si ustedes ponen, por ejemplo, no sé, en el GeoGebra, como para ayudar a entenderse bien, van a llegar a una función mucho más bonita, pero en estricto rigor es lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? El recorrido son los valores que toma la y, o sea, el f de x. Mi función, si nosotros nos fijamos acá, va desde el -2, que sería este punto que está acá. Voy a hacerlo ahí, ahí sí. Acá. Acá va el -2, y si nos fijamos, nuestra función tiene como tope el eje x, que es cuando el y tiene el valor de, ahí sí, el valor de 0. Entonces, si nosotros nos fijamos, la función solamente se va a mover entre el -2 hasta el 0. No tiene mayor movimiento que eso. Ahí sí. Bien, eso es solamente con intentar identificar el gráfico. Entonces, ahora nosotros podemos arreglar lo que es el recorrido para que tenga sentido. Porque si nosotros lo hubiésemos puesto al más infinito, no tendría sentido porque acá no tenemos ningún valor, acá tampoco, acá arriba tampoco, y acá al otro lado tampoco tenemos valores. Entonces, el verdadero recorrido sería del -2 incluyéndolo hasta el 0 incluyéndolo. Bien, ese sería al final nuestro verdadero recorrido en este caso. Bien, tenemos la primera parte. Ahora tenemos que ver el tema de la inyectividad, que como les dije recién, por ejemplo, aprovechando que tenemos el gráfico, bastaría con trazar una línea entre medio de la función y notar que esa línea toca 2 veces la función. Por lo tanto, nosotros ya podemos decir que la función no es inyectiva. Igual basta con, no sé, como nosotros la función va desde el 4 en -4, si nosotros evaluamos en 4 y -4, nos va a dar el mismo valor de -2, que serían estos puntitos que están acá. Ahí también es una forma de argumentar que la función no es inyectiva. Entonces, f no es inyectiva. Bien, y ahora para la sobreyectiva, también podemos decir que no es sobreyectiva porque mi función está eh, desde el dominio hasta los reales y notemos que en mi recorrido es del -2 al 0. Por lo tanto, f tampoco es biyectiva. Y esto se argumenta porque los reales es distinto del -2 al 0. Listo. Entonces, por lo tanto, f no es biyectiva. Ahí estaríamos lista la 3. Y para la... perdón, estaría lista la 2. Ahora, para la 3 nos piden arreglar la función, que es muy sencillo porque, como el caso de recién, bastaría con elegir
con qué lado queremos trabajar, ¿ya? Con el lado del valor absoluto positivo o el caso del valor absoluto en negativo. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá el 3. Vamos a tener mi f barra, que el f barra va a estar definido desde el dominio de f barra hasta el conjunto del menos 2 al 0. Bien, y esto tal que mi f barra de x va a ser igual a, no sé, por ejemplo, eh, quedémonos con el lado positivo, cuando el valor absoluto de x es positivo, o sea, mi función no cambia, que sería 4 menos x en raíz menos 2. ¿Ya? Que eso es básicamente partir la función a la mitad, para que no se repita los valores. Entonces, como yo ya partí la función, voy a empezar a desglosar lo que es la función inversa. ¿Ya? O sea, en este caso ya bastaría solamente con decir que como ya cambié, modifiqué mi función, ahora va a ser inyectiva, también va a ser epiyectiva porque el conjunto de llegada de mi función es igual al recorrido de la función y bastaría con encontrar la función inversa, que sería ahí. Eh, sería entonces y igual a 4 menos x en raíz menos 2. Lo paso sumando y lo elevo al cuadrado y más 2 al cuadrado es igual a 4 menos x. Y me va a quedar entonces x igual a 4 menos y más 2 al cuadrado. Por lo tanto, mi f barra a la menos 1 de x va a ser igual a 4 menos x más 2 y todo esto al cuadrado. Sí, y ahí estaría listo. También eso, el cuadrado lo pueden desarrollar. Por lo general los piden que lo desarrollen o lo pueden dejar así. No, si no les interesan tanto el pequeño puntaje, porque esto les van a quitar quizá unos 2, 3 puntos, a lo más 5 puntos. Así que lo pueden dejar expresado así o lo pueden seguir desarrollando. Y ahí estaríamos listos con la ayudantía de hoy para que puedan irse a descansar. Es esta parte de inyectividad, biyectividad y todo eso no es complicada, solo hay que saber entender qué es lo que te están pidiendo. En este caso, me refiero a, no sé, el recorrido. Hay que fijarse bien en el tema de la función, eh, que está acotada en esta parte de acá, que el recorrido se compone entre eh, la intersección entre el recorrido de la función por partes y el tema de la inyectividad, si es que es mucho más fácil verlo por un gráfico que evaluando en f de x igual a f de y. Bien, eso como recomendaciones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que no se me quede en el tintero. Eso nomás creo. Sí, eso nomás. Bien. Bueno, chicos, eso sería entonces la ayudantía de hoy. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, ya saben, me la pueden decir a mí, se la pueden decir al profesor, se la vamos a intentar responder en la brevedad posible. Bien, así que voy a dejar de grabar.